A la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Gloria a Dios. Su martirio principió en el pesebre, donde el mundo egoísta le mandó. Gloria al Señor. Pues no hubo un lugar de tal realeza donde pudo su cabeza recostar. Gracias, Padre. Al que debo yo servir, vino a servirme. Al que debo yo buscar, me busco a mí. Gracias, Señor Al que debo yo de amar, me amo primero. Por mis culpas por entero se entregó. Ese tema, el llamamiento, aleluya. ¿Quién irá a laborar los campos? Que el maestro pronto volverá. ¿Quién escuchará el llamamiento y el mensaje mío predicar? Heme aquí, envíame a mí, dame todo tu poder, llevaré el fiel mensaje y oiré, mi Señor, y oiré. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que a todo el que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria a Dios, aleluya. Almas hay que van vagando en el mundo horrendo del pecar. ¿Quién escuchará el cruel lamento del que gime en la oscuridad? Heme aquí, envíame a mí, dame todo tu poder, llevaré el fiel mensaje y oiré, mi Señor, y oiré. Despertad que ya la ciega pasa y con ella la oportunidad. Cosechemos las blancas gavillas que el Maestro fiel nos premiará. Heme aquí, envíame a mí.
Así nuevamente en el libro de Hechos capítulo 8 versículo 34 y 35. Cuando todos los tengan me confirman con un amén fuerte. Poderoso Jesús. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Amén. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Aleluya. Vamos a estar hablando bajo el tema: abre tu boca y predica a Cristo. Aleluya. Yo creo que una pregunta errónea o retórica sería: ¿cuántos tenemos bocas? Levante la mano. Amén. Todos tenemos boca, ¿verdad? Ahora, ¿para qué es que nosotros usamos la boca? Alguien me va a decir: pues hermana Meli, para comerme la chuleta que yo acabo de comprar. Amén. Se puede usar para comer. Pero en esta noche, basado en la palabra del Señor, en los versículos que nosotros acabamos de leer, el Señor administraba mi vida y me decía: Meli, abre tu boca y predica a Cristo. Poderoso sea el nombre del Señor. Si nosotros empezamos a leer, ¿verdad? En el capítulo 6 de Hechos, yo quiero que nosotros regresemos. Nos encontramos un poquito más en cuanto a quién era Felipe. Nosotros tenemos que dar el recorrido, ¿verdad? Que en esta época estamos hablando en cuanto a la iglesia primitiva. Ya Cristo había ascendido y Cristo ya les dijo y les dio el mandato: ir y predicar a toda criatura. Todo es todo, sin excepción, sin prejuicio, porque la mentalidad siempre del Señor es que nadie perezca, más que todos procedan al arrepentimiento. Aleluya. Entonces, en Hechos capítulo 6, del versículo 1 en adelante dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. De las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a la mesa. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones, y aquí nosotros vemos las cualidades de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaban grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. En medio de los 7 diáconos que fueron elegidos y fueron llamados de parte de Dios, se encuentra a Felipe. Este mismo Felipe nosotros vemos en los capítulos después, en lo que acabamos de leer, y les estaba predicando a los demás. Aleluya. Yo quiero que me acompañe al capítulo 8 del libro de Hechos. Nosotros vemos, ¿verdad?, que en la iglesia primitiva todos hacían todo en común. Pero llegó un tiempo donde la persecución de la iglesia se empezó a intensificar. Si nosotros leemos anteriormente del capítulo 8, nosotros vemos que Esteban también era uno de los diáconos. Por hablar del evangelio, por predicar a Cristo, fue apedreado hasta la muerte. Aún con toda esta persecución, nosotros vemos un ejemplo de Felipe.
Sigue diciendo el capítulo 8 en adelante. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Esta persecución era algo que para nosotros tal vez puede ser inimaginable, inalcanzable, porque gracias a Dios nosotros tenemos la libertad de poder predicar de Cristo. Nada nos impide de poder hablar y decirle a alguien: Cristo te ama. Nadie nos impide a decir: Cristo salva. Nadie nos impide a decir: Cristo es el mismo ayer, hoy y para siempre. Y así como me salvó a mí, también te lo presento. Jesucristo es el Salvador del mundo. Nadie ni nada nos está impidiendo que lo hagamos. Si nosotros nos ponemos a pensar en el Medio Oriente, hay algunos que al predicar a Cristo aún existe eso de ser apedreado. Ellos se ponen en las catacumbas, en lo más oculto, hasta abajo, debajo de la tierra, en lo más subterráneo, para esconderse de las autoridades. Y ellos adoran a Dios sin música, en los silencios, porque si ellos alzan la voz, ellos pueden ser mártires. Es decir, pueden morir por la causa de Cristo. Pero más sin embargo, eso no es una excusa para ellos decir: entonces mejor no predico de Cristo, entonces mejor yo no le sirvo, entonces mejor yo dejo a Cristo y yo sigo mi vida porque yo quiero seguir viviendo. Pero Felipe, nosotros vemos en el versículo 4, dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo a pesar de la adversidad, porque el diablo dijo: aquí yo voy a parar la iglesia. Pero ¿qué vemos nosotros? La adversidad lanzó a la iglesia a esparcer el evangelio y no se quedó en un lugar, sino que siguió avanzando. Entonces, si nosotros meditamos y vemos hacia nuestras vidas, no importa lo que estemos pasando, no importa la enfermedad, no importa las finanzas, no importa lo que tal vez nuestras emociones no dictan. Te están viendo, te están llamando loca, te están acusando, te están criticando. Pero si Cristo está a mi lado, si Cristo está dentro, si Cristo va hacia adelante, eso es lo único que importa, porque las almas tienen necesidad de escuchar palabra de Dios. Cuando nosotros vemos más adelante la conversación entre Felipe y el etíope, nosotros podemos ver en el versículo 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. ¿Y cuál fue la reacción de Felipe? ¿Qué vemos? ¿Cuál es esa cualidad que nosotros tenemos que aprender de él? Dice: entonces él se levantó y se fue. Él obedeció. Felipe era obediente porque entendía que el evangelio, que la obra no le pertenecía a él, sino al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y él se estaba sometiendo a la voluntad del Espíritu Santo, porque él ya no hacía lo que él quería, él hacía la voluntad de su Padre. Él iba donde el Espíritu Santo le dictaba, porque cuando nosotros vemos más anterior, él estaba lleno del Espíritu Santo. Él estaba lleno de toda sabiduría. ¿Y cuál es el principio de la sabiduría? El temor a Jehová, que es lo contrario de ser obediente. ¿Cuántos conocen a Jonás? Todos conocen, hasta los niños conocen a Jonás. ¿Verdad que conocen a Jonás? Todos conocemos a Jonás. Y vino un pez grande y se lo tragó. Ahora, ¿por qué?
Porque cuando le dijo el Señor, vete a Nínive, ¿dónde se fue él? Se fue para Tarsis. Se levantó, sí se levantó. ¿Y qué dice en Jonás 1, si no me equivoco, el versículo 3? Se levantó y huyó de la presencia del Señor. Pero Felipe se levantó y obedeció y hizo la voluntad de su padre y obedeció a la voz de su Espíritu Santo, porque había un propósito, porque había un alma en necesidad, porque Dios puede usar a todo aquel que se deja. Media vez tú caminas en su voluntad, porque él era un varón de buen testimonio. Es decir, que él trataba de buscar del Señor. Él trataba de acercarse a Él. Él trataba de obedecer los mandamientos. Porque ¿qué dice en Juan? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y sigue diciendo, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, es decir, una persona importante en cuanto al estado social, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Mientras yo leía y yo meditaba, yo dije, Señor, ahora los carros que tenemos, ¿verdad? Los BMW, los Buicks, esos salen pero a 120 millas, no sé cuánto, ¿verdad? La velocidad. Pero en cuanto a la palabra del Señor, en ese tiempo no habían carros, eran carruajes. Entonces yo me ponía a meditar. Si yo era Felipe y yo estoy parada ahí y yo veo que ese carruaje va corriendo y también van los caballos delante de ese carruaje, si fuera yo dije, Señor, ¿cómo yo voy a alcanzar ese caballo que va tan rápido? Pero más sin embargo el Espíritu Santo le dice, acércate y júntate a ese carro. ¿Qué aprendemos? Que nuestra mente nos limita y no debería de. Porque cuando el Espíritu Santo le dijo, acércate, él no dijo, espérate, yo no puedo correr, espérate, pero ese caballo es más rápido que yo, espérate, ¿qué tal si yo salgo corriendo y me atropella el carruaje? No, él obedeció y se fue. Entonces cuando la palabra nos dice a nosotros, ve a predicar. Háblales. ¿Qué es predicar? Es hablar con la boca. Es poder decir algo verbal. Cualquier persona puede predicar de cualquier cosa, pero en el evangelio del Señor el asunto es con Dios. Y lo que nosotros predicamos es la doctrina de Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario y que resucitó. Y porque Él resucitó, le da acceso a todo aquel que quiere y cree en Él, puede ser salvo. El llamado es para todos, pero más sin embargo, no todos quieren recibir a Cristo. Versículo 30. Acudiendo Felipe, es decir, él buscó la manera en cómo acercarse a ese carro. Le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Si nosotros nos ponemos a meditar, no solo la iglesia lee la Biblia. Hay muchos allá afuera que también leen la Biblia. Pero ¿cuál es la diferencia? Esta palabra no es cualquier libro. No es como un libro que le dan en la escuela que uno lo agarra y empieza a leer y apunta aquí, apunta allá. Es parte de. Pero lo más importante y la diferencia de que un hijo de Dios empiece a escudriñar la palabra es que el Espíritu Santo le vaya guiando. Porque la palabra es espíritu y para poder entender la palabra se necesita una mente espiritual y la guianza de Dios. Pero los que están allá afuera, ellos pueden decir, yo lo he leído 3 veces. Pero viven una vida desordenada. Porque una cosa es saberla, es leerla físicamente con los ojos, porque el etíope no era ciego. Pero otra cosa es leer, escudriñar y pedirle la guianza a Dios para poder entenderla con el propósito de poder vivirla.
Y Felipe se acerca y le dice, ¿entiendes lo que lees? Y él le dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentare con él. Había una necesidad. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo transquila, así no abrió su boca. En su humillación no le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Estaba leyendo en el capítulo 53 de Isaías. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Él tenía interés, él tenía esa necesidad, él quería saber de qué se trataba la palabra del Señor. Y muchas veces, ¿verdad? Hoy tenemos el servicio del Comité Pro Naciones, que Dios bendiga al hermoso comité. Estamos llamados a hablar de Jesús. Estamos llamados de ir a las calles y poder predicar, pero a veces lastimosamente no lo hacemos. Pero más sin embargo, Dios trae las almas a este hermoso templo. Dios las trae y es nuestro deber delante del Señor poder atenderlas, poder acercarnos con esa gentileza y poder demostrarles que Cristo todavía sigue salvando, y el hecho de que están en esta casa es porque el Espíritu Santo los ha traído. La mies es mucha, mas los obreros son pocos, y el llamado es para nosotros. Pero el hecho de que le atendamos y seamos responsables con ese llamado queda en nosotros. ¿Y cuál fue la reacción de Felipe? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esa escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Felipe tomó la oportunidad. Felipe tomó ventaja de la situación, de este diálogo para poder presentarle a Cristo, para poder explicarle las escrituras. Ahora yo me ponía a pensar cómo es que él se sentía libre para poder hacer esto, porque uno, estaba lleno del Espíritu Santo, y dos, porque tenía conocimiento de la palabra. Ahora la pregunta para nosotros es: ¿por qué yo no me siento libre para poder hablarle a las almas? La siguiente pregunta es: ¿me estoy empapando de la palabra? ¿Me estoy llenando del conocimiento del Señor? ¿O he reemplazado ese fundamento bíblico básico con el teléfono? Hoy en día el teléfono se ha vuelto un vicio. No nos hemos dado cuenta que podemos pasar 5 horas metidos en eso y no podemos pasar ni 5 minutos con el Señor. Apartamos tiempo para poder hablar con mi hermano. Apartamos tiempo para poder hacer una llamada, para hablar de mi otro hermano, para calumniar, para chismosear. Pero no hacemos tiempo para hablar con el Señor a través de la oración y meternos en la palabra para que el Señor nos hable a nosotros. ¿Cuál es nuestra prioridad, iglesia? Queremos hablar del Señor, pero ¿cómo si no lo conocemos? La intimidad de Jehová es con los que le temen, dicen Salmos. Todo aquel que se guarda para el Señor, todo aquel que busca de Él, todo aquel que se aparta de Él y hace ese voto, esa determinación en decir: Señor, yo te voy a buscar porque ahora es el momento, por amor a mi alma, pero yo también tengo el deseo que tú me uses, así como tú usaste a Felipe. Pero escudriña mi vida, Señor. Escudriña mi pensamiento, escudriña mi corazón y arranca lo que no te agrada. Quita todo aquel que está estorbando mi comunión contigo. Quita todo aquel que se ha vuelto una prioridad en vez de ser tú.
verdad en mi vida. A la verdad Dios está dispuesto. Pero tenemos que demostrar un interés. Dios nos quiere bendecir. Dios nos quiere usar como una canal de bendición para poder dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. ¿Y qué es lo que hemos recibido? La salvación. La palabra me dice que somos salvos por gracia. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. El Señor nos dice a nosotros lo mismo. A toda visita, a todo amigo que está en medio de nosotros, que yo creo firmemente por la palabra que el Espíritu Santo te ha traído, te dice hoy: si tú crees que Jesucristo es el Hijo de Dios, tú puedes irte hoy con Cristo en tu corazón, porque para esto Él ha dejado la iglesia, para poder hablar del Evangelio, para poder hablar de las buenas nuevas, para poder ayudar a las almas y decirle: estás triste, Cristo te ama. Te duele algo, Cristo te ama. Necesitas algo, Cristo te ama. Te sientes solo, Cristo te ama. Porque Cristo no ha cambiado. Abre tu boca y predica de Cristo. Abre tu boca y predica el Evangelio. Alabado sea Dios. ¿Y cuál fue el resultado de esta interacción? Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. El etíope estaba en el carro cuando quiso tomar una decisión importante en su vida. Él dijo: carro, párate. Y luego él se va de nuevo, pero ahora diferente, ahora gozoso, porque ha habido una transformación en su vida. Yo no sé lo que te está impidiendo en tu vida, pero dile: para. Tengo que tomar la decisión hoy. Tengo que ir a buscar a Cristo. Cristo me ha traído aquí y yo lo necesito en mi vida. Y yo no me voy de aquí sin yo recibirlo en mi corazón. Porque yo también quiero sentir ese gozo. Felipe, si nosotros vemos más adelante en el capítulo 21, del capítulo 21, versos 8 y 9, es lo único más que nos dice en cuanto a Felipe. Al otro día saliendo, Pablo y los que con él estábamos fuimos a Cesarea. Y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas, doncellas que profetizaban. Es decir, Etíope se fue gozoso de regreso. Y Felipe fue traspuesto. Llegó a Azoto y siguió predicando. Llegó a Cesarea, siguió predicando. Tuvo 4 hijas, siguió predicando. Ahora la pregunta con nosotros es: ¿qué quiero hacer yo con mi vida en esta tierra? Y yo te aconsejo en esta noche: abre tu boca y predica a Cristo. Que Dios te bendiga.